Vamos a empezar a grabar. Bueno, ¿cómo están? ¿Ven todo difuso atrás? Porque, o sea, tengo un sistema que había dejado y ya me quedó ahí planteado, no lo pude sacar. Pero bueno, esto difuso que ven atrás es mi consultorio. Espero Dale, que estén tranqui. bien, espero que estén bien. Pueden abrir la cámara si quieren, eso no hay ningún problema. En caso que quieran, capaz que no quieren. Y bueno, comenzamos y las escucho con muchísimo gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Abril y Delfina, ¿cómo andan? Bueno, cuéntenme un poquitito, ¿en qué las puedo ayudar? Bueno, en realidad, tipo, tenemos un trabajo de inicio. Bueno, ya te comenté eso. Y tenemos que hacerte preguntas como sobre tu trayectoria a la facultad, primero, y después como más específica ya sobre la subdisciplina que elegiste, para Bien, estudiar. En total tenemos, yo sé que dijiste 10 preguntas, pero nos quedó una de más. Tenemos 11 preguntas para hacerte, que son de las dos cosas, y medio que las ordenamos como para que queden cronológicamente bien. bien. A ver, vamos a hacer así, no hay ningún problema, me hacen las preguntas que quieran. Yo empiezo sintetizando, seguramente en algunos aspectos les voy a contestar preguntas que, o sea, cuando les conteste, van a haber preguntas que se autocontesten solas, eso lo manejan, ¿está? Ta, dale. Y lo otro que estaría bueno también sería después hacerle yo preguntas a ustedes, pero no muchas, sino simplemente, ¿por qué les digo esto? Preguntarles por qué eligieron esta especialidad y les interesó, porque yo he hecho me han hecho muchas entrevistas de la facultad y me parece que Ujú. capaz que lo que puede estar interesante es también que ustedes se puedan llevar un enfoque diferente de una entrevista, que no sea siempre lo mismo de las preguntas. Por supuesto que requiere preguntas que siempre van a estar presentes, la entrevista, pero de todas maneras está bueno que también tengan una variación. ¿Cómo empecé? Bueno, empecé en psicología clínica, en tercer año de la Facultad de Psicología. Ahí elegí un seminario relacionado con asesinos en serie, más específicamente psicología forense y clínica con asesinos en serie, sujetos que habían cometido más de un homicidio a manera consciente. Hoy por hoy ya sabemos que eso a nivel de la parte de lo que es la clínica psicopatológica y demás, está asociado directamente a todo lo que tiene que ver con sujetos o sea, generan o producen conductas o se manejan a través, mejor dicho, de conductas temerarias o conductas donde no hay un filtro en cuanto al tema de la impulsividad y de la violencia impulsiva y demás, ¿no? Son como diríamos, los límites mucho más extremos de este tipo de comportamientos, ¿no? Esto que les estoy diciendo, ¿qué quiere decir? Que en realidad estos sujetos, que los estudiamos como los casos más críticos en la parte de psicología forense y jurídica, son sujetos que en realidad primero empiezan con un trastorno de comportamiento obsesivo y después lo van complejizando mucho más hasta que llega un momento que esas conductas temerarias o impulsivas extremas las integran al punto de transformarse en conductas que le quitan la vida a personas. ¿No? Estamos hablando de casos ultra extremos. Yo empecé especializándome en esos casos. Después continué trabajando mucho en psicología clínica. Si les interesa esta temática, tienen que aprender mucho psicología clínica. Y posteriormente me recibí y cuando me recibí yo ya estaba bastante, ya diríamos, introducida en el tema de la especialización. Posteriormente seguí estudiando, de hecho al día de hoy sigo estudiando, estoy actualmente terminando la maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas porque trabajo con todo lo que es la parte de menores sin infracción con la ley, siempre vinculado al tema de la violencia, ¿no? Y el ámbito forense. Y la clave es la formación, en realidad, o sea, yo me formé, diríamos, en un punto me autoformé, la Universidad de la República siempre me avaló, me ayudó, siempre me formé muchísimo en la UDELAR, pero también tuve formaciones en el exterior y eso ha generado que, bueno, al día de hoy pueda ser un perito de parte que se me consulta, me llaman y me consultan en temáticas que tienen que ver con situaciones de violencia. La psicología forense y jurídica integra todo lo que tiene que ver con situaciones que involucran violencia o situaciones extremas que involucran violencia. Son distintos escenarios. Yo, por ejemplo, actualmente estoy trabajando mucho en infancia y adolescencia, en todo lo que es maltrato y abuso sexual infantil. Trabajo con niños, adolescentes, o sea, con menores de edad.
Y también tienen otros escenarios relacionados con la psicología forense y jurídica, como por ejemplo el de la violencia de género, la violencia doméstica, bueno, hay muchísimos, los derechos humanos, o sea, se trabajan en muchos, todos los ámbitos que involucren situaciones de violencia que opriman a personas, que las transformen en víctimas, son ámbitos donde la violencia jurídica y forense puede intervenir. ¿Tá? Y bueno, un poquito es eso. No sé si me siguen preguntando, porque digo, si no, yo sigo. Cuéntenme, a ver. No, sí, algunas de las preguntas que teníamos para Ya hacerte las ya las contesté. respondiste ahí. Bien, suele Sí. suceder, sí, bien. Sí. Capaz que preguntarte por qué decidiste justamente estudiar psicología y si es algo que siempre tuviste en claro o fue algo como que fuiste medio que probando a ver si sí o si no. No, no fui probando. En realidad, o sea, soy una persona que desde lo personal mío no tolero nada las injusticias y las opresiones. Siempre me interesó la posición de la víctima, pero no como posición sana, porque en realidad para la víctima no es una buena posición el quedarse estancada en la posición de víctima. En realidad lo que nosotros tenemos que, ustedes el día de mañana lo que van a tener que promover es que la víctima salga de esa posición, porque es la manera que tiene la víctima de transformarse en persona de vuelta después de lo que le hicieron y lo que le pasó. Y eso tuvo que ver mucho desde lo personal con mi decisión para poder elegir esta área, ¿no? Es un área donde hay que tener mucho manejo personal de la impotencia, ¿no? Porque se recibe mucha injusticia, mucha impotencia, mucho malestar. Ahí todo aparecen estos bloqueamientos de decir, bueno, pero ¿por qué está pasando una cosa así? O sea, impunidad, ¿está? Todo eso lo van a tener que atravesar en caso que les interese. Desde ese lugar personal y desde ese sitio personal mío que tiene que ver con mi historia personal también, yo recorté y me interesó el enfoque de la psicología jurídica y forense y creo que también desde ese enfoque es fundamental poder enseñarle a la gente cómo manejarse y con qué herramientas manejarse frente a determinadas situaciones que se pueden prevenir. Porque ustedes saben que nosotras, como promotoras de salud que somos, en el caso mío y en el caso de ustedes van a ser, como psicólogas, tenemos que buscar promover la salud de las personas que nos rodean, ¿sí? Porque esa es una de las funciones del psicólogo. Después, en la parte mía, imagínense el compromiso extra que hay. O sea, promover la salud, prevenir la violencia, ¿no? Es una posición de mucha responsabilidad, ¿tá? En la intervención técnica. Entonces, también me interesó mucho eso siempre desde lo personal y bueno, lo pude cristalizar en la elección de la especialidad que elegí. Delfina, no sé si querés preguntarle vos la próxima. No me tengan miedo, no me tengan miedo. Bueno, ¿el salario fue un factor que tuviste en cuenta para elegir la carrera? No, nunca. De hecho, les cuento algo. En mi familia querían que yo decidiera ciencias económicas. Entré a un año de ciencias económicas antes de hacer medio año de medicina, porque quería hacer en un principio psiquiatría. Después me di cuenta que psiquiatría no era. Tratando de cumplir con los mandatos familiares, entré a ciencias económicas. Hice el preparatorio de economía, o sea, me comí toda matemática A, B y C, que me encantan las matemáticas. Igual tuve una pérdida de orientación vocacional antes de decidir la carrera y ahí me di cuenta claramente, obviamente, ciencias económicas no era lo mío. Y bueno, obviamente me fui de ciencias económicas y dije, dejo todo porque no me interesa seguir los mandatos familiares en ese sentido. Y agarré y empecé, el año que empecé ciencias económicas, empecé un año, ese mismo año, perdón, en la mitad del segundo semestre, empecé psicología de oyente, porque no me daban los tiempos para ingresar como alumna, diríamos, oficial y empecé psicóloga de oyente, o sea, estudiante de psicología de oyente. Mis primeras clases fueron con Víctor Giorgi, que es un señor que seguramente ustedes leen mucho material de él, que es psicólogo social y es uno de los fundadores, de alguna manera, de la línea psicológica contemporánea uruguaya. Bueno, es un catedrático grado 5 de psicología comunitaria, psicología social, es un referente. Él daba clases, nos daba clases en Leguizamón,
Las clases las tomábamos en gabinetes de la Antártida, porque no teníamos clase, la Facultad de Psicología no tenía instalación, la UDELAR alquilaba unos espacios a una iglesia, y la iglesia nos daba los campos que tenía como los predios ahí perdidos, y ahí ponían los gabinetes de la Antártida y nosotros estudiábamos ahí adentro. Imagínense en verano y en invierno lo que era eso. Yo empecé un semestre y medio de oyente en esas condiciones, porque me encanta, me encantaba y me encanta, y bueno, y ahí seguí. Después al segundo año me reglamenté y ahí comencé la carrera. Pero al principio tuve una gran confusión, porque en realidad estaba el tema, ¿por qué explico todo esto? Económico presente, más allá de que querían que yo siguiera ciencias económicas, pero estaba esta cuestión de si seguís psicología te vas a morir de hambre, literal. Si se ríe Delfina porque seguramente le resuena, bueno, pasan todas las familias, le paso a informar hoy. En las mejores familias sucede, en las familias pasan los peores crímenes, psicológicos y no tan psicológicos. Bueno, y nada, acá estoy, sobreviví, no hay peligro de muerte, o sea, sigan tranquilas, porque si realmente siguen lo que las apasiona, ustedes van a conseguir la manera de vivir de eso. Por supuesto que el destino y el deseo de todos es poder vivir de lo que amamos hacer, ¿sí? Pero acuérdense de esto, siempre si se centran en el amor por lo que hacen, no se les va a dar vuelta en contra de eso. Se da vuelta en contra de eso cuando la persona no está totalmente segura, cuando tiene incertidumbres o cuando escuchamos más las voces de afuera y no las voces nuestras, de nuestro interior. No las voces, ¿no? Sino nuestro interior. ¿Ok? Pero ténganlo en cuenta porque es así, funciona de esa manera. Nosotros como seres humanos funcionamos así. O sea que si se perdieron, no suele suceder. De hecho, psicología es una carrera profesional que por lo general, como otras carreras, que también hay otras, por ejemplo en humanidades pasa mucho y demás, se presta para que aparezcan muchas personas que están perdidas en la vocación y que ingresen a psicología. Pero les puedo asegurar que si esas personas no les gusta realmente, terminan dejando. O sea, ¿está? Pruébense a ustedes mismas. Si ustedes estudiando lo que les gusta siguen, entonces quiere decir que es de ustedes. Cuando ustedes están en un espacio académico que ni siquiera haciendo lo que les parece gustarles les atrae y se aburren, no es el camino. La palabra vocación viene del latín, que se llama vocatio, y quiere decir escuchar el llamado. Y en realidad el llamado tiene que ver con escuchar mi llamado interno, o sea, ¿qué quiero ser yo? Porque nosotros estamos acá para hacer algo, para ser y hacer algo. ¿Está? Entonces, piénsenlo desde ahí porque les va a ayudar. Bueno, gracias por una charla No, bastante por favor. motivacional. Después, ya te íbamos a preguntar sobre si tuviste apoyo de tu familia, pero eso ya lo respondiste. No, apoyo a mi Eh, familia no tuve nada. De hecho, yo cuando entré a todo este proceso tuve que ponerme a trabajar casi 40 horas semanales porque no tenía la manera de poder ni siquiera tener los medios económicos para comprarme las fotocopias. claro. Y empecé trabajando en tareas que nada que ver. No se piensen que entré trabajando en una empresa. No, Sí, sí, sí. ¿está? Después yo empecé paralelamente a psicología, el IPA de filosofía, como profesora de filosofía, y hice las dos carreras, psicología y filosofía, a la vez, trabajando 40 horas. Y sí se puede hacer. Y podés estudiar y te da tiempo para todo. Lo que pasa que la clave es que fortalezcan la voluntad. ¿Y cuándo tienen voluntad? Cuando adoran eso y quieren llegar a conseguirlo. ¿Tá? O sea, nunca fue fácil para mí, para nada, inclusive crisis familiares de no querer que yo siguiera eso, porque digo, a ver, ustedes están en el 2023. En mi época, el que estudiaba psicología era, era el loco de la familia, el delirante, el que estaba mal de la cabeza, no solamente la oveja negra, porque ahora la oveja negra es bien vista.
¿tá? Era la oveja negra mal vista, la que supuestamente seguía una carrera apócrifa, no reconocida socialmente. Estábamos asociados todos a que éramos una manga de cualquier cosa, ¿tá? Personas poco serias frente a lo social. Y miren que al día de hoy, con poblaciones muy avejentadas, nos siguen viendo un poco así. Si la carrera de psicología, imagínense forense, ni hablo de eso, ¿no? Pero la carrera de psicología, nomás para empezar, es una carrera que desde el punto de vista como carrera formacional siempre fue vista, y hay estudios científicos sobre esto uruguayos, como una carrera apócrifa. O sea, nosotros somos como, perdónenme la expresión, pero lo digo académicamente, los bastardos académicos, como igual que el rol del docente. Los docentes de educación secundaria y primaria siempre son, lamentablemente, la carrera que la sociedad la considera una carrera como apócrifa, como que supuestamente tenemos la obligación de hacerlo bien y no tenemos derecho a nada. O sea, la sociedad nos pone un poco en ese lugar. Si quieren leer al respecto, hay autores como por ejemplo Filou, que aporta desde lo que es un francés, que aporta desde lo que es la pedagogía crítica, ¿tá? Y las conceptualizaciones de pedagogía crítica se trabaja el posicionamiento de la psicología y de la tarea docente como tareas totalmente acéfalas y apócrifas, mal consideradas por la sociedad, pero no porque nosotros no aportemos nada, sino porque aportamos algo tan importante que a la mayoría de la población muchas veces le cuesta reconocer que es bueno lo que se aporta. Y ahí pueden pensar en el paciente a futuro en la clínica. Cuando ustedes aprendan a trabajar en clínica, van a tener que aprender a que el paciente las registre y las integre, por más que ustedes les estén diciendo cosas o señalando cosas que el paciente no quiera ver. ¿Está? ¿Me van siguiendo el pensamiento? Entonces, son espacios de construcción y combate ideológico todo el tiempo. ¿Tá? Ni siquiera me entré a hablar de psicología, del ámbito forense, que es otro plan, otro planeta. ¿Tá? ¿Qué más? No me quiero colgar, perdón. No, tranqui. Delphi, si la querés leer vos, la de... ¿Las expectativas que tenías sobre la carrera se cumplieron? Sí, sí. Lo que aprendí es una muy buena pregunta. Lo que aprendí es que las expectativas, ustedes, y yo lo aprendí primero en mí, yo aprendí primero que las expectativas las tenía que poner primero en mí misma. Nosotros, aparte, ¿qué pasa? Yo tengo la formación de psicóloga especializada, pero aparte también tengo la formación docente. Yo hice el IPA de profesorado. Entonces, digo, les estoy hablando ahora, capaz que también como profesora. Uno, a ver, tiene diríamos, aprender de alguna manera a darse cuenta que las expectativas primero tienen que partir de uno. Cuando el sistema educativo no nos da lo que nosotras esperamos o la fantasía que tenemos que ver cómo acceder a eso por otros medios, pero siempre focalizándonos en nuestras capacidades también, ¿no? No tipo, me siento a esperar que por expectativa el medio educativo o de la facultad me dé todo y yo me siento solamente a esperarlo. ¿Tá? No se olviden que la educación y los espacios académicos formacionales son espacios de lucha y de construcción. Y cuando digo lucha, no es tipo lucha, sino lucha en todo sentido. Es lucha mental también, psicológica, ideológica. Ustedes se están conformando, se están constituyendo. Pero sí, colmó mis expectativas, pero también aprendí que primero las expectativas las tengo que tener referenciadas con respecto a mí misma y bueno, y las metas que el entorno a veces no me pueda colmar, tengo que ver a ver yo cómo puedo conseguirlo, ¿no? Bueno, si desde un principio tenías decidido ser psicóloga forense, creo que lo explicaste bastante bien al principio, lo de que hiciste el seminario. Así que tal, esa. Y después, si tuviste inconvenientes para estudiar la subdisciplina acá en Uruguay.
Sí, no, inconvenientes no fueron inconvenientes. Inconvenientes yo no diría. Lo que sí pasó es que ustedes juegan con el futuro. O sea, cuando yo inicié todo esto, yo armé el primer congreso de psicología forense acá en el Uruguay, que fue en el 2007, en el INJU, con entrada abierta, y fueron 350 personas. Y todavía nosotros estábamos en un proceso recién iniciando esto y no había absolutamente nada. De hecho, el terreno forense era un terreno totalmente cerrado, donde siempre trabajaban las mismas personas y los casos se pasaban entre conocidos. O sea, no había una apertura socializada de la parte técnica. Eso también lo tienen que tener en cuenta. No fueron impedimentos reales, pero sí eran como complicaciones para poder acceder al conocimiento y para saber también a qué personas tomar de referencia. Porque cuando todavía eso no está instalado en un país, la gente queda como muy, ¿no? Hay mucha fantasía, la sociedad no acepta tampoco que se estudie esas temáticas, querés buscar material sobre determinados temas y no aparece, tenés que trabajar todo desde la investigación. Nosotros tuvimos que partir desde la investigación de casos de cero, porque había muy poca cosa. Si bien lo forense había empezado a arrancar desde la parte jurídica, porque siempre nace desde ahí, porque nosotros trabajamos en conexión con la parte jurídica directa, ¿tá? No estaba todavía instalado en ese momento algo fuerte y visible desde las ciencias sociales como la psicología. Sí existían psicólogos forenses, pero estaban parados desde un lugar académico y técnico totalmente distinto, mucho más inaccesible que actualmente. Y eso es una complicación, créanme, porque no todo el mundo puede llegar de esa manera. O sea, no hay una horizontalización en eso, ¿me entienden? O sea, esto que ustedes están haciendo ahora era impensable en ese momento, no existía. Sí, claro, fue como que tuvieron que hacer el camino como de cero, básicamente. Básicamente de cero, y no sé si de cero cero, porque ya había antecedentes, pero había también costumbres. Porque ustedes no se olviden que cuando las especialidades se instalan en un contexto epistemológico y cultural y social de un país. Entonces había mucha resistencia, la información no circulaba totalmente, era todo mucho más cerrado, replegado. Ahora hay llamados, o sea, es diferente, ¿está? O sea que ya hoy, recién les acabo de sacar la posibilidad de que se quejen. No se van a poder quejar más ahora. Delphi, no sé si querés leer las otras. Igual creo que también medio que las respondiste esas. Yo les digo que Pero nos quedan 5 minutos para que se nos corte. Les aviso para que no se sí, corte de golpe y quede truncado. capaz que pasar a las últimas dos. Porque te íbamos a preguntar si te dedicas a otro ámbito de la psicología, pero dijiste que también estudiaste clínica. Bueno, Y clínica siempre tenés que saber, porque si trabajas en la parte de peritajes, tenés que ser muy hábil con la parte de lo que es diagnóstico diferencial, discernir entre una patología y la otra en poco tiempo cronológico. ¿Tá? Clínica tenés que manejar, tiene que ser la asignatura que mejor manejes y conozcas. Siempre investiga en clínica, si les interesa lo forense. Pero sí, trabajo en psicología clínica en general, o sea, tengo pacientes de todas las edades, y después tengo la especialidad en la parte forense, que es todo lo que involucra todo lo otro con casos mucho más complejos, ¿no? Dentro de lo forense hay de todo. O sea, hay tema de trata, hay tema de explotación sexual, hay tema de abuso sexual infantil. O sea, yo he atendido el plano forense poblaciones etarias que van desde los 2 años en adelante. ¿Está? O sea, es un abanico amplísimo. Y dentro de la parte forense, yo tengo a su vez, está la especialidad en la parte de victimología infantil, de abuso sexual infantil, y a su vez una subdisciplina que estoy especializada también, que es la parte criminológica, que tiene que ver ya más todo con el análisis de otro tipo de escenas forenses, mucho más complejas, que gracias a Dios en nuestro país no lo vemos todos los días eso. sí, Pero la no se verdad que asusten porque es realizable. Les quiero decir, sí, ustedes
yo me pongo en el lugar de ustedes y a mí me pasó lo mismo con profes que yo entrevistaba cuando empecé. Yo decía, va, pero este es Matusalén, ¿hace cuánto que está estudiando? 10 eras. Pero no, es realizable. O sea, uno llega, lo que necesitan es constancia. Eviten los vacíos de 4 o 5 años sin hacer nada o 2 años sin, porque necesitan sin prisa pero sin pausa y siempre mantener e ir formándose porque uno nunca termina de formarse. Bueno, Delphi, no sé si querés leer la 10. ¿Cuál es el mayor reto de tu trabajo? ¿Cuáles son los pros y los contras? El mayor reto de mi trabajo es la objetividad en una ciencia que se centra como objeto de estudio en lo subjetivo. Yo siempre le digo a todos mis conocidos y colegas y amigos en el ámbito legal, por ejemplo, jueces, fiscales, bueno, y colegas también míos en la parte psicológica especializada, que en realidad nosotros somos como fiscales de las emociones, entre comillas, en el plano jurídico. ¿Está? Y ese término que choca un poco, bueno, desde lo jurídico, por ejemplo, en casos con menores, es necesario. Uno tiene que ser siempre lo más equitativo y equilibrado posible en temas que involucran fibras ultrasensibles del ser humano y hay que tener un cuidado impresionante, pero aparte tener la capacidad técnica de poder manejar eso sin perder la objetividad, porque tú estás protegiendo a la víctima. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío. Ser objetivos con una ciencia que se centra en un objeto de estudio netamente subjetivo. Imagínense cuando a eso le agregamos la violencia, o el padecimiento, o el sufrimiento, se complica mucho más. Hay un autor, a mí me interesa muchísimo toda la etnografía y la antropología también psicológica y forense, porque hay una antropología forense, que trabaja la línea esa de lo que les acabo de decir, que se llama Georges Debré, que es un francés, de Beroux se escribe, búsquenlo, y hay un libro que se llama De la ansiedad al método, y él explica que en realidad los mejores especialistas en algo son los que no dejan de lado la subjetividad, sino que se concientizan de que van a ser subjetivos con lo que están mirando desde la ciencia en la que están parada y en base a eso hacen la mejor percepción objetiva. La mejor intervención objetiva en cualquier ciencia social es aquella que sea la más consciente de que está estudiando un objeto de estudio 100% subjetivo. Cuando ustedes les dan habilitación a eso y no dicen, ay, yo soy 100% objetivo,